Barón Orgaz, una novela del Dr. Orient. Capítulo 2. Por primera vez en su vida, Orient sintió ganas de golpear deliberadamente a una mujer. Sin embargo, prevalecieron años de practicar un profundo control espiritual y, en cambio, adoptó un patrón de respiración básico, uno destinado a limpiar el cuerpo de tensión y elevar el nivel de conciencia de la mente. Estás enojado, ¿no? Siempre que estás molesto, entras en esos sangrientos patrones de respiración. ¿Por qué no pierdes los estribos y terminas? Agarró el volante con más fuerza y fijó su atención en el tráfico de la carretera. Podrías reconocer que me escuchaste, al menos. Enfadarse no ayudará, le dijo en voz baja. Ni siquiera quiero que lo hagas. Orient sintió que la tensión entre ellos se disolvía de repente y la miró. Lily estaba acurrucada en la esquina más alejada del asiento delantero como un gato largo y leonado. Su melena de cabello con mechas cobrizas caía en cascada sobre parte de su rostro, pero pudo ver que estaba sonriendo. ¿Estás bien? No tiene sentido enojarse, ronroneó. Ella guardó silencio por unos momentos. Entonces Orient sintió que la tensión volvía. Tal vez sería útil hablar de ello, sugirió Lily. Realmente no hay nada de qué hablar. Tienes que hacer lo que creas mejor. Entiendo que. ¿Entonces no te molesta en absoluto que vaya a encontrarme con el conde Germain? El nombre derrumbó cualquier armonía que hubiera logrado con su ejercicio de respiración. Déjalo estar, Lily, murmuró. Ya te lo he explicado todo. Y tú, más que nadie, deberías entender el significado de lo que estoy haciendo. Lo repetiré una vez más. Orient escuchó que su voz se hacía más fuerte e hizo un esfuerzo por recuperar el control. Tienes que hacer lo que creas que es mejor. Pero no tienes que estar de acuerdo en que es válido, ¿verdad? Y ese es el problema. Es mi problema. Es nuestro problema, insistió Lily. Me siento como si nos estuviera traicionando, cuando todo lo que estoy haciendo es realizar un experimento científico. Podríamos volar juntos a Ámsterdam y averiguar si puedes participar en el rito conmigo. Pero no quieres. ¿Por qué? Orient suspiró. Supongo que no me interesa vivir para siempre. Creo que es tu problema básico de culpa sexual, se burló Lily. Y creo que me estás provocando, dijo en voz muy baja, con los dientes apretados. Lily no habló durante mucho tiempo. Entonces su voz estaba en su oído, cubriendo sus emociones como miel tibia. Lo siento, Owen, murmuró, acariciando la parte posterior de su cuello. Sé que estoy siendo una perra. Debería estar agradecida de que no estés haciendo una escena victoriana indignada. No te presionaré. Su toque derritió su ira, pero no su confusión. Sabía que no tenía derecho a desaprobar las creencias de Lily. Y, sin embargo, lo desaprobaba, a pesar de que no había encontrado una base lógica para sus sentimientos. En cierto modo, su confusión había comenzado mucho antes, cuando Lily vino a vivir con él por primera vez. Desde el principio, su presencia había mejorado y perturbado su vida. Su personalidad estaba en oposición directa a los hábitos que había desarrollado cuando era soltero. Durante la mayor parte de ese tiempo había llevado una existencia privada, casi monástica, dedicada a desarrollar las técnicas científicas de la telepatía y sus propios poderes psíquicos. Estaba motivado por algo más que ambición. Desde su iniciación como adepto de primer nivel en el Tíbet, había llegado a considerar su trabajo como una obligación. Lily lo consideró todo como una broma. Ella había aparecido en su vida como si fuera un apartamento que necesitaba urgentemente una reforma decorativa. Reemplazó su guardarropa, reprogramó sus hábitos de trabajo y rediseñó su imagen social. Le encantaba la actividad y era dada a los cambios bruscos de humor. Incluso después de un año juntos, Orient nunca estuvo seguro de quién sería la chica que dormía a su lado cuando despertara. Hoy era Scarlett O'Hara, yendo con el viento a acudir a una cita un tanto escandalosa. Pero Orient no estaba seguro de si era Gable en la escena o Leslie Howard. Su mano se apartó de su cuello y se movió en broma a lo largo de su pecho.
Ni siquiera has dicho que me extrañarás. Ni siquiera después de hacerme el amor salvaje y delicioso toda la mañana. Es difícil encontrar las palabras para decirle adiós a una diosa de la luna. No intentes tu dulce y mística charla conmigo, canalla. Estás evitando la pregunta. ¿Me vas a extrañar o no? Él sonrió. Sabes muy bien que te extrañaré. Estoy tan contenta de que hayas dicho eso, cariño. De manera tan espontánea también. Le da a una chica una sensación de seguridad. Ella se acurrucó contra su hombro y permaneció acurrucada contra él, como una niña pequeña, hasta que llegaron al aeropuerto. Se enderezó cuando entraron al estacionamiento y se arregló el cabello con nerviosismo en el espejo retrovisor. ¿Tengo todo? Se mordió el labio y asintió. Eso creo. Orient observó mientras revisaba su bolso de mano de piel de serpiente en busca de boletos y pasaporte. En un momento había sido una niña somnolienta y al siguiente la veía como una leona inquieta, ansiosa por ser liberada de su largo confinamiento. Está todo junto. Todo está aquí. Ella buscó. El sol de la tarde que entraba a raudales por el parabrisas encendía ráfagas de fuegos artificiales cobrizos en su cabello, enmarcando su rostro de piel dorada con brillantes reflejos de bronce. Aunque sus rasgos de huesos finos tendían a la delicadeza, se veían reforzados por un temerario rizo hacia arriba de su boca rosada. Mientras ella trataba de sonreír, él vio destellos de rayos anaranjados en sus ojos ámbar. Luego se empañaron y ella estaba en sus brazos, su rostro cálido y húmedo contra el de él. «Cuídate, cariño», susurró. «Recuerda que yo te amo». Cerró los ojos e inhaló el aroma de sus lágrimas mezclándose con el perfume de su cuello. «Ven a casa pronto», dijo en voz baja. Ella se reclinó y lo miró. «Quizá pueda pedirle al conde Germaine que te considere para el rito del próximo año. Así que no tendremos que pasar por estas despedidas». Orient sintió que sus músculos se tensaban. «¿Qué pasa?» Lily se apartó y se sentó, sus ojos brillaban con enojo. Sacudió la cabeza y miró a través del parabrisas. «¿Estás molesto de nuevo porque mencioné a Germaine? Tu tiempo podría haber sido más preciso». «No creo que te moleste tanto. Sabes quién es el conde Germaine. Y debes entender lo que este rito significa para mí». Orient respiró hondo, pero no pudo reprimir el resentimiento que brotaba de sus labios. «Entiendo, Lily», dijo muy lentamente, «pero todavía me importa un comino Germaine o el rito». Mientras hablaba, sintió que la tensión aumentaba a su alrededor como una espesa nube de electricidad estática. ¿Y yo? Su pregunta estalló como una pistola en el espacio cerrado. ¿Sabes lo que siento por ti? Me temo que sí. Esperó a que respondiera, pero no pudo. Sus emociones latían con fuerza, pero sus palabras se retorcían en su garganta. Cuando volvió a hablar, su voz era plana y fría. «Está bien, cariño. No necesitas molestarte en ir conmigo al avión. De todos modos, es una gran molestia». Salió del coche, abrió la puerta trasera y sacó su maleta. «Te llamaré cuando termine», dijo, justo antes de cerrar la puerta de golpe. Orient todavía estaba tratando de desenredar su confusión mientras la veía alejarse. La gran burbuja de energía nerviosa que se había inflado entre ellos se derrumbó cuando Lily cerró la puerta, dejando sus zumbantes emociones suspendidas en una conmoción de vacío. Por reflejo, adoptó un patrón de respiración, inhalando lentamente por las fosas nasales y exhalando por el diafragma, hasta que la tensión en su interior se relajó. Consideró ir tras ella, luego buscó en su bolsillo la pitillera y extrajo un cigarrillo envuelto a mano. Mientras fumaba, contemplaba el enigma de su relación con Lily. Tenían la capacidad única de fusionar mentes y, sin embargo, aún eran incapaces de resolver sus diferencias personales. En los últimos meses, incluso la comunicación telepática se había desvanecido debido a su constante falta de armonía. Orient entendió que no estaba acostumbrado a mujeres como Lily y las cosas que le divertían. Las costumbres de las fiestas de moda y los grupos inteligentes se le escaparon.
Siempre había encontrado la verdadera sabiduría de la vida en las conversaciones con la gente común. Y Lily nació con una invitación grabada en la mano. Como Lady Lilith Sativa, fue criada para adornar los escenarios sociales y era una contendiente natural. Cuando las noticias de sus poderes durante la luna llena llegaron a la prensa, la apodaron la Dama de la Luna y la convirtieron en la debutante más publicitada de Europa. Cuando Orient la conoció, ya se había ganado una reputación internacional como clarividente, pero no tenía control sobre sus poderes. Nunca supo cómo la afectaría la fase lunar. Habían trabajado juntos durante meses en Nueva York mientras Lily aprendía a utilizar su potencial de forma eficaz. Rápidamente dominó la técnica de proyección mental de imágenes mentales y, con menos rapidez, aprendió a proteger su extrema sensibilidad a la atracción de la luna. Pero a medida que su apego mutuo se hizo más profundo, su diferencia se hizo más evidente. Lily tenía periodos de inquietud en los que lo arrastraba por los elegantes salones de la ciudad en busca de diversión. Esos tiempos fueron difíciles, pero a medida que se acercaba el ciclo del ritual anual de Lily, una tensión ajena agotó sus emociones. Un resentimiento inesperado que se basaba implacablemente en su paciencia. Sabía que los actos sexuales requeridos para el ritual de la serpiente de fuego eran solo formas externas, necesarias para la activación de la llama primordial de la vida en la base de la columna vertebral. Comprendió que el rito tántrico tenía el poder de mantener a sus practicantes en un estado perpetuo de juventud suspendida. Eterno y vital. Pero no sabía cómo contener sus celos animales naturales. Como resultado, Lily estaba volando sola para participar en el ritual. Y su año juntos se había reducido a un breve intercambio que oscilaba violentamente entre la ternura y el antagonismo. Orient apagó su cigarrillo y deslizó la colilla en su estuche plateado antes de encender el auto. Por un momento se quedó escuchando el rugido del motor Rolls de 7 litros y 6 cilindros. El fantasma antiguo era uno de los pocos entusiasmos que Lily y él aún compartían. El coche y hacer el amor, todo lo demás era una pregunta. Una que tal vez nunca se resuelva, reflexionó con cansancio mientras sacaba al fantasma del estacionamiento y lo alejaba de su última oportunidad de ver a Lily. Orient llegó a casa cansado, hambriento y tenso. Aceptó su condición como temporal y anticipó un largo entrenamiento en su sala de meditación. Eso, y una buena noche de descanso, ayudarían a aliviar los nudos en su cerebro. Esperaba que Sordi se hubiera tomado el día libre para no tener que eludir preguntas sobre la partida de Lily, pero estaba esperando en el estudio cuando entró Orient. ¿Lily se marchó bien? Saludó afablemente. Oh, claro, está bien. Orient se quedó incómodo por un momento, luego comenzó a caminar hacia la otra puerta. Probablemente trabajaré hasta tarde esta noche. También puedes tomarte el fin de semana libre. El rostro delgado y curtido de Sordi no mostró sorpresa. Está bien, doctor. Pero antes de que te pierdas en tu sala de meditación, creo que deberías saber que Sibel Lean se unirá a nosotros para cenar. Se detuvo y se volvió. ¿Cómo ocurrió eso? Seguro de que tenía toda la atención de Orient, Sordi se tomó su tiempo para responder. Su cabello blanco, rasgos aristocráticos y elegante vestimenta le daban el aire de un exitoso diplomático europeo, y aceptó el papel con entusiasmo. Sacudió una imaginaria mota de polvo del puño de su camisa de seda a rayas color menta y adoptó una expresión de discreta inocencia. Le expliqué que probablemente estarías atareado, pero ella dijo que era muy importante. Así que la invité a cenar. Puedo llamarla si quieres. Orient se encogió de hombros ante su momentánea molestia. Sabía que los instintos de Sordi solían ser correctos. No te molestes en llamar. Todo está bien. ¿Tengo tiempo para darme una ducha antes de que llegue? Una sonrisa maliciosa rompió la dignidad de Sordi. Seguro. Le dará a Sibelle tiempo para una bebida extra antes de la cena. Orient decidió relajar sus tensiones persistentes con un breve entrenamiento antes de la ducha. Justo cuando estaba listo para comenzar, se vio en el espejo del dormitorio y se dio cuenta, con cierta sorpresa,
de que había perdido peso en los últimos meses. Era alto y naturalmente delgado, pero ahora los largos músculos de su abdomen y piernas estaban profundamente definidos. Había círculos oscuros alrededor de sus ojos verdes, y estaban muy atrás en los huecos de su rostro demacrado y de huesos altos. Resolvió tratar de mantener mejores horarios y prestar más atención a su dieta, mientras se agachaba en el piso alfombrado para comenzar sus ejercicios. Durante los siguientes 20 minutos pasó por una serie de patrones de estiramiento, flexión y respiración. Cuando su cuerpo se sintió tibio y suelto, tomó una ducha de agua caliente y terminó con un rocío duro y frío que envió la sangre a través de su piel. Cuando Orient regresó al estudio, estaba completamente renovado y preparado para responder al inminente aluvión de preguntas designadas de Sibelle. Su presencia fue anunciada por los fuertes trinos de mezzosoprano que resonaban en el estudio. «Owen, cariño», dijo efusivamente tan pronto como él entró, «Sordi me dice que Lily se fue a Ámsterdam. ¿Tuviste una pelea de amantes? Cuéntamelo todo». «Hola preciosa». Orient la besó en la mejilla redonda y levantada y se sentó a su lado. «Pensé que habías venido a decirme algo». «¿Perder peso? Aumenté 3 libras esta semana. Estoy más gorda que nunca y lo sabes. No intentes desviarme, cariño». Vació su vaso, lo dejó y se sentó expectante en el borde del sofá como un pájaro gordo y caro. Una cresta de cabello rojo teñido de henna se enroscaba alrededor de su rostro rosado, y sus pequeños ojos oscuros se movían indignados bajo la sombra verde oscuro. Sus amplias curvas se veían realzadas por un traje pantalón de seda color tabaco cuidadosamente confeccionado, y unas discretas esmeraldas resaltaban sus largas uñas lacadas en verde. «Ahora, dime exactamente qué hiciste para que Lily se fuera», exigió. Orient sonrió y negó con la cabeza. Sabía por experiencia que, debajo del extravagante plumaje, Sibelle era una psíquica talentosa y tenaz que usaba sus talentos con la habilidad precisa de un maestro relojero. Y también sabía que ella tenía una varilla de radiestesia en lugar de una nariz cuando se trataba de olfatear jugosos chismes, sin importar cuán débil fuera el aroma. «Está bien», suspiró. «Puedo ver que es inútil intentar engañarte. Tuvimos una pelea». «Por el amor de Dios, ¿por qué? Pensé que eran tan felices juntos». «Era otra mujer». La boca de Sibelle se ensanchó. «¿Otra mujer?». Asintió con tristeza. «Lily se enteró de mi encaprichamiento con una mecánica de Rolls Royce. Por el bien del coche, cerró los ojos tanto como pudo. Ella fue admirable. Pero cuando nos encontró juntos en un coupé extraño, fue». «Owen Orient, no te diviertes», se enfureció Sibelle. «No veo por qué eres tan condenadamente frívolo. Mira». La entrada de Sordi con una bandeja de bebidas retrasó el impacto total de su ira. Orient se echó hacia atrás, cogió su estuche de plata y sacó un cigarrillo envuelto a mano. «Mi querido Sordi», susurró Sibelle dulcemente, «no entiendo por qué nunca hiciste que una mujer se sintiera extasiada de alegría y te casaras con ella. Una mujer que aprecie tus brillantes cualidades». La sonrisa de Sordi fue cautelosa. «Gracias, Sibelle, pero estoy demasiado ocupado estos días para pensar en sentar cabeza. Estoy ayudando al médico con su nueva película. Esta debería ganar un premio en alguna parte». Tomó un trago de la bandeja y se sentó. «Lily también está en la película». Orient trató de pensar en algo para llevar la conversación a otra parte, pero no fue lo suficientemente rápido. «¿Cómo es que Lily decidió irse a Holanda? Todavía hace bastante frío allí», comentó Sordi. «Decidió intentar una verdad a medias. El conde Germaine llamó y le pidió que participara en un experimento durante la próxima fase lunar. Estará fuera solo un par de semanas. Allí». Sibelle levantó su vaso. «Finalmente. ¿Por qué no dijiste eso en primer lugar? Eres el hombre más tortuoso que he conocido». Se dio la vuelta y favoreció a Sordi con una sonrisa deslumbrante. «Este es un martini divino. Debes darme la receta». Orient pensó que lo peor había pasado y empezó a relajarse,
Pero Sibelle se volvió y le lanzó una pregunta un poco aguda. Por cierto, cariño. Siempre tuve la impresión de que no te gustaba el conde. Renunció a toda pretensión de parar. Sibelle fue una gran maestra en el arte de extraer la suciedad real. Me resulta difícil relacionarme personalmente con Germaine, admitió. ¿Qué hay de su trabajo? No entiendo mucho de eso. Pero parece estar tomando una dirección extraña. Interesante, dijo Sibelle. Tengo el mismo sentimiento extraño sobre su trabajo. ¿Dónde está tratando de llegar? Pero, por supuesto, yo misma sé muy poco. Pero tú y Germaine sois viejos amigos, apuntó Orient, repentinamente absorto en el rumbo que había tomado la conversación. ¿En qué estaba involucrado cuando lo conociste? Le ayudé a encontrar su biblioteca de investigación psíquica. Y luego me ayudó a montar una biblioteca de sesiones espiritistas. Ya sabes, grabar y fotografiar varios espíritus que aparecen. Pero fue un completo fiasco. Sin embargo, fue muy servicial y considerado. Ella suspiró. Un caballero tan apuesto. Tan europeo. Me cautivó bastante cuando tenía 19 años. Miró a Sordi y sonrió. Por supuesto, eso fue hace 20 años. De todos modos, nunca supe mucho sobre su trabajo. Orient miró fijamente la canilla ardiente de su cigarrillo. Es mucho tiempo para que conozcas a alguien sin pensar en algo. Pareces muy interesado, observó. Interés profesional. Después de todo, es un compañero del SE. Orient estaba diciendo una verdad a medias de nuevo. Era cierto que Germaine era el director de la Sociedad para la Exploración Extranormal, que se había formado para correlacionar nuevos descubrimientos en el campo de la investigación psíquica. Sibelle y Lily también eran miembros de la sociedad, pero ninguna de ellas sabía toda la verdad sobre el conde. Orient entendió que Germaine era uno de los 9 hombres desconocidos, un jefe secreto en la jerarquía de adeptos ocultistas. Orient había llegado a saber esto porque él mismo era un iniciado de segundo nivel de la hermandad. Pero incluso con esto, le resultó difícil confiar completamente en Germaine. Ha habido casos en el pasado de jefes renegados que se separaron del camino de la luz para formar logias opuestas en nombre del mal. He estado asociado con SE desde sus inicios, y todavía nunca aprendí nada sobre el trabajo del recuento, estaba diciendo Sibelle. Es tan taciturno como tú. Irritante. Recuerdo un tratado que escribió sobre magia sexual. Muy fascinante. Dejó su vaso y frunció el ceño. Sabes, ese hombre no ha cambiado desde el día en que lo conocí hace 20 años. Entonces pensé que tenía unos 60 años. El año pasado, cuando lo vi en Londres, parecía tener 50 años. Oriente lo dejó pasar. A pesar de que instintivamente desaprobaba a Germaine, respetaba la posición del hombre en la jerarquía. También entendió que, si revelaba alguna parte del secreto de Germaine, también abriría la puerta a su propio camino privado. Es extraño, continuó Sibelle, pero nos hemos distanciado cada vez más estos últimos años. Incluso cuando la vida parece acercarnos, últimamente encuentro muy difícil comunicarme con él. Casi como si quisiera olvidar nuestra larga amistad. No te preocupes, le aconsejó Sordi, sirviéndole otro martini. Todo el mundo tiene estados de ánimo. Incluso el doctor y Lily tienen días divertidos. El recuento probablemente no lo dice en serio. Miró hacia arriba para asegurarse de que Oriente estuviera escuchando. ¿Cuáles fueron las noticias que nos tenías esta noche? Orient preguntó rápidamente. Sordi dijo que sonaba importante. Oh, eso. Sibelle movió la cabeza. Supongo que me sentí halagada cuando Sordi me invitó a cenar. Adoro su cocina. Pero había una cosa que quería preguntarte. Un pequeño favor. Orient se cruzó de brazos. Los pequeños favores de Sibelle generalmente implicaban asistencia en una de sus sesiones espiritistas o sesiones de scrying, ambas actividades que él trató de evitar. Una vieja amiga mía me llamó ayer. Gladys Weber. No la he visto en al menos 10 años. No tenía a nadie a quien acudir y luego me vio en uno de esos programas de entrevistas.
Sibelle le dio unas palmaditas en el pelo encrespado. Después de todo, como medium líder en Nueva York, tengo la responsabilidad de tratar de ayudar en lo que pueda. De todos modos, Gladys me dijo que su hijo ha estado desaparecido durante semanas y que la policía ha podido, o no puede, hacer nada al respecto. ¿Qué te hace pensar que puedes? Bueno, puedo intentarlo, ¿no? Todo lo que Gladys quiere que hagamos es echar un vistazo a la habitación de Arnold. Ese es el nombre de su hijo. Quizás podamos sentir algún tipo de vibración o algo que nos dé una pista. ¿Nosotros? La sonrisa de Sibelle hacía que la Mona Lisa pareciera una colegiala risueña. Fue tanto desaprobador como desalentador, y tuvo el efecto de hacer que la pregunta de Orient pareciera un poco grosera. Ahora, no te pongas mal, cariño. Solo quería el beneficio de tu experiencia. Después de todo, me enseñaste la técnica telepática. Y eres el psíquico masculino más brillante que conozco. Por favor, di que irás conmigo. Suena muy interesante para mí, insistió Sordi. Quizás podamos usarlo en la película. Orient levantó las manos. Parece tan fácil. Todo el mundo está sacando conclusiones muy dudosas. Personalmente, creo que es una idea terrible. En realidad, la voz de Sibelle era gélida. ¿Y por qué? Puedo preguntar humildemente, ¿es eso? En primer lugar, ¿has considerado que el hijo de su amigo podría querer desaparecer? ¿Cuántos años tiene él? Arnold tiene 25 años. Pero creo que será mejor que explique que nunca antes había hecho algo así. Es muy nervioso. Pero muy buen chico. Lo conozco personalmente. Te puedo asegurar que no es solo una histeria materna, si eso es lo que estás insinuando, agregó, mirándolo. Se reclinó en su silla. Examinar las cosas de Arnold podría, y hago hincapié en la palabra podría, ser de vaga ayuda. Pero solo si Arnold sufre un accidente fatal. En el mejor de los casos, todo lo que obtendríamos es una impresión sutil. Y puede causarle a tu amiga más ansiedad que bien. Bueno, Gladys es una querida y vieja amiga mía, y yo iré allí sola si así es como te sientes. Le expliqué por teléfono que probablemente no podría resolver su problema, pero está bastante angustiada. Incluso una simple visita será un consuelo para ella. Está sola, ¿sabes? Le recordó dulcemente Sibelle. Orient siguió resistiendo. Soy un extraño para ella. Mi presencia sería innecesaria. Ahora, no seas modesto, cariño. Eres un médico capacitado. Oh, qué diablos. No vengas. Sibelle se encogió de hombros y examinó la laca verde de sus uñas. Contaba con tu magnífica sensibilidad, pero si tu mente está en otras cosas, quiero decir, si no puedes concentrarte adecuadamente, entonces quizás deberíamos olvidar que pregunté. Mi concentración está bien. ¿Qué te hace pensar que no lo es? Mientras Orient hablaba, tuvo la sensación de que Sibelle estaba sacando unas bajo la manga. Bueno, quiero decir, con Lily fuera y todo. Ella lo miró inocentemente. Probablemente no te sientes con ganas de algo como esto. Sería una tensión emocional. Orient negó con la cabeza lentamente, sabiendo que estaba acorralado. Iré, si crees que ayudará a tu amiga. Él suspiró. Pero sigo pensando que es inútil. Oh, bien, dijo Sibelle, radiante de triunfo. Estoy muy complacida. Le dije que estaríamos allí a las 8. Es casi que ahora. Oh no. Protestó Sordi. Vas a llegar un poco tarde. Primero prueba mi antipasto tibio, y mi ensalada especial de ischia. De lo contrario, el médico no comerá hasta mañana. Para alivio de Orient, Sibelle no volvió a mencionar la ausencia de Lily. Dirigió toda su atención a Sordi y a la variedad de comida que había preparado. Después de la cena, mientras conducía a Sibelle a su cita, medio escuchó sus comentarios continuos mientras calculaba mentalmente su horario de trabajo para la semana siguiente. Ahora, por favor, no seas negativo cuando hables con Gladys, advirtió Sibelle. Recuerda, ella lo está pasando mal. Trata de ser tranquilizador.
Usa esa actitud de cabecera por la que eras tan famoso cuando todavía practicabas la medicina. Asintió obedientemente. No te preocupes, seré cortés. Incluso la ayudaré si puedo. Pero no seguiré el juego si es solo un juego neurótico. No olvides que no has visto a tu amiga en 10 años. La gente cambia. Owen, eres incorregible, dijo Sibelle. Solo trata de actuar como un caballero. Si todavía recuerdas cómo. Gladys Weber vivía al otro lado de la ciudad, en un pequeño edificio de apartamentos con vistas al puente de la calle 59, y cuando Orient la conoció, inmediatamente lamentó haber descartado sus ansiedades con tanta indiferencia. Era una mujer pequeña y frágil de unos 60 años, vestida con un cardigan de cachemira sencillo y una falda larga de tweed. Su cabello blanco estaba recogido en un pulcro moño, lo que hacía pensar a Orient en flores prensadas y fotografías de color sepia. Le parecía difícil hablar y, a pesar de sus torpes intentos de ser una anfitriona amable, su rostro seco y demacrado delataba días de sufrimiento. Sibelle sometió su extravagancia natural mientras charlaba tranquilamente con Gladys sobre lugares y personas de su pasado. Parecía concentrarse en mantener una empatía compasiva con su amiga y, después de unos minutos, Gladys respondió. Las tensas arrugas alrededor de su boca se relajaron en una media sonrisa, y sus opacos ojos grises comenzaron a brillar. Orient había visto antes a Sibelle trabajar con pacientes con problemas, pero todavía se maravilló de la facilidad con la que pudo sacar a Gladys de su depresión. La medium rolliza y extravagante tenía un instinto soberbio para la gente. Ahora, debes contarnos todo lo que puedas sobre Arnold, le pidió cuando Gladys parecía tranquila. ¿Estaba descontento por algo? Lo más difícil es tratar de explicar por qué se marcharía. Gladys apretó las manos con fuerza. Arnold ha estado bastante feliz en su trabajo. Lo está haciendo bien. Acaba de mudarse a un apartamento nuevo. Y nos llevamos muy bien. Últimamente viene a cenar todos los lunes y jueves. Y a veces se queda aquí durante el fin de semana. Su voz comenzó a quebrarse. Hasta que desapareció. Ella miró hacia arriba y sonrió con tristeza. Lo siento, doctor. Sé que sueno como una vieja tonta. Orient se inclinó hacia adelante en su silla. Para nada. Estamos aquí para ayudar. Por favor, díganos cuándo supo que Arnold había desaparecido. Hace 2 semanas. Ese lunes Arnold no llamó y no volvió a casa para cenar. Llamé a su oficina al día siguiente. No estaba allí y no había telefoneado. Luego fui a su apartamento. Tengo un juego de llaves, y cuando llegué allí. Su voz comenzó a temblar, y le tomó unos segundos calmarse. Cuando llegué allí, encontré que todo en el apartamento estaba roto. Incluso las bombillas, tuve que reemplazarlas. Y luego pude ver. No se robaron nada. La televisión estaba destrozada, pero todo estaba en su lugar. Una caja abierta de joyas de su escritorio estaba intacta. Excepto por el reloj que le dio su padre. El cristal se rompió. Se sacó un pañuelo de la manga y se secó los ojos. Bueno, ahora, trata de ser valiente, querida, le tranquilizó Sibelle. Cuéntanos todo lo que puedas. ¿Hubo algún signo de lucha? No. Todo estaba en su lugar. Todos los muebles. ¿Fuiste a la policía? Preguntó Orient. Gladys tomó la mano de Sibelle y asintió lentamente. Fueron al apartamento, pero dijeron que no había evidencia de que se hubiera cometido un crimen. Sugirieron que Arnold rompiera sus cosas antes de irse. Dijeron que pasa todo el tiempo. La gente se frustra, rompe cosas y se va. Me dijeron que probablemente se había ido de vacaciones con una chica. Luego me enviaron a la oficina de personas desaparecidas, pero no han llamado desde entonces. ¿No se fue Arnold una vez antes de casa? Sibelle preguntó gentilmente. Recuerdo algo hace unos años. ¿Qué pasó después? Fue justo después de la muerte de su padre. Quería estar solo y se fue a vivir con unos amigos. E incluso entonces, no nos llevábamos bien, pero yo sabía dónde estaba. Él no simplemente. Se perdió de vista sin una palabra.
Enterró su rostro entre sus manos. Cuando Sibelle se acercó para consolarla, miró a Orient. Abrió las manos en un gesto de impotencia. Estaba conmovido por la situación de Gladys Weber, pero no tenía idea de cómo ayudarla. Sibelle, dijo Gladys de repente, levantando la cabeza, sé que tienes facultades especiales. Ayúdame a encontrar a mi hijo. Lea las cartas o la bola de cristal. No tengo mucho dinero, pero... Oh, Gladys, querida, lo siento, suspiró Sibelle, abrazándola, pero mis habilidades son limitadas. Usando las cartas o el cristal de Skilling, puedo obtener alguna indicación de eventos futuros, pero localizar a alguien o algo es muy difícil. Sin embargo, prometo que haré todo lo que pueda. Y Owen también. ¿No es así, cariño? Orient murmuró que estaba de acuerdo, aliviada de haber evitado hacer promesas precipitadas solo para aliviar la agitación de su amiga. La discreción de Sibelle hablaba bien de sus estándares profesionales. Aún así, hubo algunos aspectos inusuales en la desaparición de Arnold. Decidió probar un poco de exploración técnicas. ¿Tienes fotografías de tu hijo?, preguntó suavemente. Una o dos estaría bien. Sí, por supuesto. Disculpe un momento. Caminó rápidamente a la habitación contigua, como si agradeciera la oportunidad de ser útil. Cuando ella se fue, Orient comenzó un patrón de respiración profunda, cargando su concentración. Sibelle comprendió de inmediato lo que estaba haciendo. Ella asintió con la cabeza y entrecerró los ojos. Lentamente atrajo su conciencia hacia adentro, enfocándose en la realidad de los latidos de su corazón, y comprimió su conciencia alrededor del pulso, ralentizándolo. Luego abrió sus sentidos y liberó una vibración tentativa. Hubo una suave implosión en la base de su cerebro cuando la vibración hizo contacto con la conciencia en espera de Sibelle. Una oleada eléctrica de energía positiva inundó sus sentidos y se sintió renovado, como si estuviera tomando una primera bocanada de aire puro después de meses en una mina. Aquí hay algunas. No quedan muchas. Le di unas pocas a la mujer de la oficina de personas desaparecidas. Gladys cruzó la habitación y le entregó 3 instantáneas, luego se sentó junto a Sibelle. La conciencia de Orient hormigueaba mientras sostenía las fotografías, y la comunicación que había logrado con Sibelle alimentó su sensibilidad inquisitiva. 2 eran fotografías de un chico regordete y de cabello oscuro. En uno era un niño de 3 o 4 años con pantalones cortos sentado tristemente sobre una almohada. En el siguiente era un poco mayor, vestía un traje y sonreía a la cámara. El tercero fue una foto sincera tomada en una fiesta o recepción. Arnold tenía unos 20 años y vestía un smoking. Su cuerpo estaba medio girado mientras conferenciaba con un anciano, y la cámara lo había sorprendido en el acto de susurrar algo. Todo en él parecía hipertenso. Las percepciones entrenadas de Orient podían sentir la tensión que estaba ejerciendo sobre Arnold en ese momento. Parecía congelado en las garras de una ansiedad complicada y malsana, sus ojos se entrecerraron por la paranoia y su boca se torció por el odio a sí mismo. Parece muy inteligente, comentó Orient mientras le pasaba las fotografías a Sibelle. Gladys esbozó una vaga sonrisa. Era muy bueno en la escuela. Y ha sido ascendido 2 veces este año en su empresa. Dime, querida, interrumpió Sibelle. ¿Puedes mostrarnos la habitación de Arnold? Me gustaría tener una mejor impresión de su personalidad. No obtengo suficiente de estos. Orient no comprendió completamente la dirección de Sibelle, pero pudo sentir la serena confianza de su vibración y comprendió que ella quería que él la siguiera. Fue con las 2 mujeres a un pequeño dormitorio en la parte trasera del apartamento. Era pulcro hasta el punto de ser austero y desprovisto de adornos. Cuando Sibelle abrió el armario, pudo ver que las pocas prendas de ropa que había dentro ofrecerían poca inspiración para la percepción psíquica. Eran los efectos de un transitorio. No es tan horrible. Tampoco parece que obtengo nada aquí, se quejó Sibelle. ¿Te importaría terriblemente si tomamos tu llave y visitamos la casa de Arnold? Me gustaría tener una mejor impresión de su estilo de vida.
Quizás algo allí me dé una pista. Gladys se mordió el labio. Supongo que está bien. Sigue siendo un desastre. No podría soportar volver allí. No te preocupes por eso, querida. Las habitaciones de solteros suelen estar desordenadas, le aseguró Sibelle. Orient no dijo nada mientras Gladys recogía su bolso y le entregaba la llave. La impresión que había recibido de la tercera instantánea había sido interesante. Le complació que Sibelle sugiriera visitar el apartamento de Arnold sin alarmar a Gladys. En su estado sensible, podía sentir que el equilibrio de la mujer se tambaleaba al borde de la histeria. Sibelle le entregó la llave a Orient. Podemos ir allí ahora. A menos que quieras que nos quedemos contigo un rato más. Gladys sonrió y negó con la cabeza. Estoy bastante acostumbrada a estar sola. Es más importante que vayas allí y lo veas por ti misma. Tal vez ayude a encontrar a Arnold. Te llamaré esta noche, después de que hayamos estado allí, dijo Sibelle, abrazándola. Y cenaremos mañana. Gladys se acercó y tomó la mano de Orient. Gracias, doctor, por tomarse el tiempo para escuchar los tontos temores de una madre. Tus miedos no son tontos, y todo lo que hemos hecho es escuchar, pero por favor llámame si necesitas algo. Sus dedos se apretaron en su mano, y cuando habló, su voz estaba muy lejos. Todo lo que necesito es saber que está bien. ¿Puede decirme eso, doctor? No supo cómo responder. Orient permaneció en silencio mientras conducía hacia el apartamento de Arnold. Su mente seguía volviendo a la impresión hiperfrenética que había recibido de la tercera fotografía. Sibelle también estuvo inusualmente apagada durante los primeros 5 minutos, antes de romper el silencio con una pregunta. ¿Viste su cara? No le sorprendió que Sibelle se hubiera concentrado en sus pensamientos. Todavía estaban en comunicación empática y muy en sintonía el uno con el otro. Sí. Parecía muy perturbado. Cerca de un colapso, tal vez. Exactamente mi impresión. Conocí a Arnold cuando era un niño. Nunca tuvo un aspecto tan impulsivo. Menos mal que conseguiste la llave sin problemas. Gladys puede estar al borde de algo ella misma. No quería asustarla. Pero después de ver esa fotografía, comencé a pensar en lo que nos dijo. ¿Sobre esas cosas que se han roto? Parecía muy extraño. Nada en lo que pueda poner mi dedo. Pero la fotografía. Oh, no lo sé. Arnold parecía odiarse a sí mismo. Sí. Eso es. Me entristecía pensar en él así. Más triste para Gladys, supongo. Ella lo ama. Oh. Espero que encontremos algo en su casa. La dirección que les dio Gladys era un ala de un enorme complejo de 4 edificios en East 86. Orient y Sibelle no tuvieron problemas para pasar junto al portero en el concurrido vestíbulo y entrar en el apartamento. A pesar de los escombros por todas partes, el piso de Arnold tenía el mismo aire de austeridad espartana que la habitación de la casa de su madre. No había sensación de desorden, a pesar de que las mesas, librerías, estantes y pisos estaban cubiertos de pedazos de objetos rotos, y la pantalla del televisor estaba descolocado. Ninguno de los muebles estaba volcado, y los únicos objetos decorativos en la sala de estar, 2 búhos de porcelana, descansaban imperturbables en un pequeño estante de la pared. Todo parecía estar en su lugar adecuado, incluso si estaban rotos. Orient y Sibelle deambularon por las habitaciones, sus sentidos altamente sintonizados buscando algún signo de la personalidad de Arnold. Pero no hubo nada. Era casi como si las habitaciones nunca hubieran estado habitadas. Un débil instinto los guió a ambos al armario del dormitorio. Orient no vio nada inusual hasta que Sibelle buscó detrás de los trajes, camisas y pantalones pulcramente colgados y sacó una gastada chaqueta de motociclista de cuero negro. «Saco algo de esto», anunció. «No es algo que pueda imaginar usando a Arnold. Siempre es tan quisquilloso». ¿Alguna vibración definida? Desmayarse. Volvió a colocar la chaqueta en la percha. Demasiado débil. Orient notó algo en la mesa cerca de la cama.
Algunas cápsulas azules y rojas estaban esparcidas entre los fragmentos de una botella rota junto a una libreta de direcciones. Arnold usa barbitúricos, murmuró. Oh sí. Es bastante nervioso. Incluso me sentiría tentada a estar de acuerdo con la policía. Podría haber destrozado el lugar y marcharse a alguna parte. No con una chica, por supuesto. ¿Por qué no? Mientras Orient examinaba los restos irregulares de la botella, se le ocurrió algo. Bueno, es un homosexual dedicado, ya ves. Gladys no lo sabe, o finge no saberlo, aunque creo que debe sospechar después de todos estos años. Suspiró y fue a la sala de estar. Orient la siguió, todavía preocupado por lo que había descubierto en la mesa del dormitorio. ¿En qué estás pensando tan diligentemente, cariño?, preguntó Sibelle. Se inclinó y se llevó algunos trozos de vidrio rotos a la mano. Toma algunas de estas piezas. Cuidado, ahora están afilados. Ahora, sosténlos y dime lo que obtienes. Orient profundizó su contacto telepático con Sibelle y centró su concentración en los fragmentos de su propia mano. Las pequeñas astillas transportaban una vibración vagamente perturbada, como si fueran trozos de metralla en el perímetro de una batalla largamente terminada. ¿Cualquier cosa?, preguntó suavemente. Desmayarse. Pero algo. Ella se apartó la mano con cuidado. De verdad, cariño, podría ser solo una de sus rabietas. Se puso unas gafas memorables cuando era niño. Rabieta bastante selectiva. ¿A qué te refieres, cariño? Las únicas cosas que se rompen son las de vidrio. Orient dejó caer al suelo los fragmentos que tenía en la mano. Se puede ver que esos búhos amarillos de allí y esos jarrones de arcilla todavía están enteros. El vidrio del marco de la imagen está roto, pero no el marco. Y todas las ventanas están rotas. ¿Recuerdas lo que Gladys nos dijo sobre el cristal del reloj de su padre? Sibelle asintió tontamente. Pero, Owen, ¿qué puede significar eso? ¿Estás seguro de que es todo el vidrio? Orient asintió. Revisa la cocina. Todo excepto los platos, tazas y cosas que no sean de vidrio. Confiaré en tu palabra. ¿Pero no crees que es muy extraño, cariño? ¿No deberíamos investigar esto más a fondo? Seguro. Él la miró. ¿Dónde empezamos? Tal vez una sesión de espiritismo, ofreció Sibelle después de una larga pausa. ¿Qué nos diría eso? Bueno. Al menos sabríamos si Arnold está vivo o muerto. Eso sería algo, debes admitirlo. Quizás. Gladys tendría que estar allí, ¿no es así? Sí. Por supuesto. Ella sería mi vínculo más fuerte con. Se detuvo y sonrió. Veo a qué te refieres. Sería muy difícil para ella. Especialmente sin pruebas de que algo le haya pasado realmente a su hijo. Todo el vidrio roto es inusual, pero no sugiere que Arnold esté muerto. Ahora suenas como la policía. Sibelle resopló indignada. Espera un minuto, protestó. Estoy de tu lado. Me gustaría ayudar a Gladys a encontrar a su hijo. Simplemente no sé cómo. Sibelle se puso de puntillas y lo besó en la mejilla. Lo siento, querido. Me estoy poniendo demasiado ansiosa. Pero es frustrante. Empezó a hablar, pero ella lo detuvo con un gesto de su mano rosada. Y no te molestes en sermonearme sobre tener una sesión. Te lo haré saber antes de intentar algo así. Ahora mismo, lo mejor que puedo hacer por Gladys es hacerle compañía por un tiempo. Mientras tanto, llévame a casa. Necesito desesperadamente un baño caliente y una copa. Cuando llegó a casa, Orient todavía estaba reflexionando sobre los cristales rotos del apartamento de Arnold. Sin embargo, cuando entró en su dormitorio, una repentina punzada de emoción le sacó el problema de la memoria. Los recordatorios de Lily estaban esparcidos por todas partes, collares de cuentas, frascos de maquillaje, instantáneas, montones de revistas y discos de moda, secciones de Women's Wear Daily, montones de ropa, todo cargado con la intensidad temeraria de su personalidad. La colorida presencia de sus pertenencias amplificaba la ausencia de ella y su propia necesidad vacía. Se dio cuenta de que estaba agotado.
Todo lo que había intentado durante el largo día y la noche había sido infructuoso. Lily se había ido y sus esfuerzos por ayudar a Gladys Beber habían fracasado en absoluto. Tenía ganas de meterse en la cama e irse a dormir durante una semana. En cambio, se quitó la ropa y caminó descalzo hasta una puerta al final del pasillo. Cuando encendió el control del reóstato en la pared, grupos de puntos de colores suaves iluminaron la gran habitación de techos altos en el interior. Solo se resaltaron algunas secciones clave, ciertas áreas en las paredes texturizadas, la piscina de agua clara que dominaba la mitad de la habitación y partes del piso translúcido entre la piscina y la alfombra gruesa. Un anillo de manchas de color ámbar iluminaba una cara de una enorme roca que se encontraba en el lado más alejado de la piscina. Había diseñado la sala de meditación como un entorno que adormecería a sus habitantes en un estado de receptiva serenidad. La interacción de luz, sombras, colores texturizados, agua clara, piedra agresiva y vacío pasivo fue coreografiada para sugerir nuevos niveles de conciencia a la mente. Orient se sentó en la alfombra junto al plexiglas que bordeaba la forma irregular de la piscina y comenzó unos sencillos ejercicios de estiramiento. Al principio le resultó difícil concentrarse en las curvas y giros de la serie Yang, pero en poco tiempo su respiración fluía con tanta naturalidad como el agua cercana y su sangre vertiginosa lavó cargas de energía relajante sobre su columna. A medida que sus músculos se volvieron cálidos y flexibles, su concentración se profundizó hasta sumergirse debajo de la superficie consciente de su cuerpo. Se sentó, deslizó sus piernas en una posición de medio loto y entró en los patrones de respiración de la serie Yin. Con cada ciclo fue más adentro de su concentración, atraído por la gravedad de una estrella distante en el centro de su ser. Cuando su mente se separó de los ritmos de su cuerpo y se deslizó en una espiral perezosa alrededor de la estrella, su conciencia se abrió y comprendió la simple realidad del universo que lo rodeaba. Todo estaba en infinita transición hacia la armonía. Toda la existencia fue cambio, y el movimiento del cambio creó la dinámica de la existencia. Mucho más tarde, cuando Orient regresó al nivel físico, su mente consciente retuvo la armonía que había encontrado en su trance meditativo. Sabía que la confusión había surgido del deseo de que Lily cumpliera sus propias ilusiones de su relación. No podía aceptar la realidad de que ella realizara actos sexuales con otros participantes en el rito tántrico debido a su necesidad animal de poseerla. Mientras miraba fijamente las centelleantes cintas de luz atravesando el agua, Orient comprendió que tendría que aprender a amar a Lily sin necesitarla. Sus sentidos aún flotaban en las corrientes de ese entendimiento cuando salió de la sala de meditación, regresó a su dormitorio y cayó de inmediato en un sueño profundo y pacífico. Sin embargo, justo antes del amanecer, un sueño vívido fastidiaba su serenidad. Nadaba bajo la superficie de un mar oscuro y frío. No tenía sentido de la dirección, y su pánico aumentó cuando sus intentos por encontrar la superficie fallaron. Entonces sintió el aire libre cerca y comenzó a agitar desesperadamente. De repente, sus miembros se enredaron en una pesada red. Se esforzó por soltarse, pero las ataduras se tensaron más, inmovilizando sus brazos y piernas. Y lo arrastraron lejos de la superficie. Hacia una oscuridad helada que cubrió su lucha ciega por liberarse. Y sofocó sus gritos silenciosos por aire.